Bienvenidos a este video número 5 de la historia y su método. Hoy vamos a hablar del proceso de investigación. La parte ya más técnica de cómo hacer una investigación. ¿Por qué una investigación? Porque todo libro de historia es el resultado, es el fruto de una investigación. Una investigación que hacemos para ese libro que ya hemos hecho en parte y la resumimos, la organizamos, la estructuramos en un libro. Una investigación es el esfuerzo que se hace para conocer la verdad. La verdad con las limitaciones que dijimos de los límites que hay para la objetividad humana, pero es búsqueda de conocimiento. Investigar es tratar de obtener conocimiento, es obtener conocimiento lo más objetivo y sistemático posible en todo caso. ¿Cómo organizamos, cómo empezamos, cómo hacemos una investigación? Yo les recomiendo otro libro que escribí hace mucho tiempo y que también hay unos videos grabados aquí, que se llama Metodología de Investigación y exactamente el libro se llama El proceso de investigación. Ahí está muy detallado todo lo que voy a resumir en esta sesión número 5. Para hacer una investigación yo debo básicamente plantearme un problema. Plantearme un problema es tener una pregunta o una serie de preguntas acerca de algo. Ese algo es el área temática de la investigación. Esta área temática no es la historia, ni la historia de Bélgica, ni es un tema así amplio como esos. Es algo específico. Por eso le llamamos área temática. Es una parte especializada, concreta, específica de una disciplina. Esa área temática hay que conocerla bien para encontrar preguntas de interés, preguntas relevantes. Esas preguntas, como las que mencionábamos en alguno de los otros videos, ¿por qué se produjo la Revolución Francesa, digamos? ¿Cuáles fueron las causas de la decadencia de Cartago? En fin, la pregunta que ustedes quieran hacerse, siempre que sea concreta y específica, es el planteamiento de la investigación, es lo que le da cuerpo al planteamiento de la investigación. Yo me planteo conocer entonces algo que responda a esa pregunta que me hice. El otro elemento fundamental para el diseño básico de la investigación es la delimitación. Delimitar quiere decir que yo no puedo estudiar toda la historia de toda la humanidad en todos los tiempos. Tengo que ser específico. Y específico en 3 puntos. Tengo que delimitar mi tema en espacio, delimitarlo en tiempo y delimitarlo en contenido. En espacio porque no se estudia la historia general de la humanidad. Se estudia la historia de un pueblo, de un país, de una región, de una ciudad, incluso de un partido político, de una universidad, etc. Yo debo delimitar entonces en espacio lo que voy a estudiar y delimitarlo en tiempo, obviamente, desde cuándo hasta cuándo voy a estudiar. Una obra de historia siempre tiene antecedentes, un poco en relación a ese contexto también que hablábamos al final del video anterior. Esos antecedentes no se cuentan, no son la delimitación del tema. Yo voy a delimitar en tiempo aquel periodo específico en el cual voy a concentrar mis esfuerzos. Siempre va a haber algunos antecedentes, a veces incluso puedo poner un epílogo para que el lector tenga mejor idea de lo que va a suceder después de donde yo estudio. Y el tercer punto a delimitar es la delimitación en cuanto a contenido. Eso significa si voy a hacer historia económica o no voy a tener en cuenta los elementos económicos, si voy a hacer investigación sobre lo que sucedió en el ámbito de la cultura, de la familia, de la sociología, de la historia política, de la historia militar, etc. Esos son los 3 elementos que yo tengo que tener para delimitar: tiempo, espacio y contenido. Con esta visión, con la idea de un área temática definida, un planteamiento de problema que puedo verbalizar y formalizar en preguntas
y una delimitación temática en estos tres aspectos que acabo de decir, puedo comenzar ya el trabajo de investigar. Cuando yo tengo ya esos tres elementos que acabo de decir, tengo definido mi planteamiento de problema bien, debo proceder a hacer un primer escrito, a elaborar un primer documento que sintetice un poco la idea de lo que voy a investigar. A ese documento le llamamos un anteproyecto. ¿Qué es un anteproyecto? Bueno, esto lo exigen todas las universidades, las fundaciones, los institutos, los patrocinadores, etcétera, ya sea para dar un grado académico, para hacer una tesis, para financiar. ¿Qué es un anteproyecto? Es un breve documento, la palabra breve es importante, donde se expone el planteamiento del problema que quiero investigar, donde se explicitan los objetivos de lo que voy a hacer y donde se explica la delimitación de lo que voy a trabajar. Esto es importante porque un anteproyecto me va a dar a mí algo así como el punto de partida, el marco de referencia para lo que voy a hacer después. Y no es innecesario hacerlo, es importante hacerlo porque hay investigaciones históricas que son muy largas, muy complicadas y que necesitan un punto de referencia, un documento base, como para guiarme mientras estoy trabajando. Del anteproyecto, bueno, en el anteproyecto también se puede poner los costos, se puede poner la bibliografía y, muy importante, las fuentes que voy a consultar. ¿Qué método voy a utilizar para conseguir los datos, las informaciones que van a dar cuerpo a mi trabajo? Del anteproyecto suelo pasar al proyecto de investigación. Un proyecto de investigación es lo mismo que un anteproyecto, nada más que más completo, más complejo, más elaborado. Es un documento donde ya el investigador ha trabajado su tema, ha leído lo suficiente, ha profundizado, ha visitado archivos, sabe qué información hay disponible o no, cuáles preguntas de esas que se hizo inicialmente va a poder responder a cabalidad y cuáles realmente se escapan un poco a las posibilidades. Entonces es un proyecto, el proyecto es un documento un poquito más largo. Normalmente un anteproyecto puede tener de 2 a 6 páginas. A veces tienen más porque tiene una lista larga de bibliografía. Un proyecto puede tener de 8 a 10 páginas o menos aún. Básicamente en historia, como no hay que desarrollar un cuerpo teórico específico, como sí en las ciencias sociales, pues los proyectos y anteproyectos son más breves. No quiere decir por eso que la investigación sea más fácil. ¿Cuál es el proceso entonces que realiza la persona? La persona va definiendo todos estos elementos que ya les acabo de decir. Elabora estos documentos previos y una vez que tiene todo eso y tiene claro lo que busca, va a las fuentes a buscar los datos que le van a dar cuerpo, que van a constituir en sí, darle vida a la narración, que va a ser la última fase. La última fase va a ser la de escribir, la de redactar, ya sea el artículo, el ensayo, el libro, el texto, la tesis, etc. O sea que, desde el punto de vista práctico, un investigador primero conoce el área que quiere investigar. Luego va definiendo esa área, planteándose problemas, delimitando el problema para que pueda ser manejable, elaborando proyectos, un proyecto de investigación definido. Luego va a buscar los datos y finalmente, cuando los tiene los datos, tiene que pasar a procesarlos. ¿Qué quiere decir? Ordenarlos, organizarlos, clasificarlos para una vez y criticarlos para ver su validez, para de ahí en adelante poder lanzarse ya a la tarea de escribir.